Hola alumnos de literatura, estamos en nuestro tema número 2 que se llama Elementos del género lírico y aquí vamos a ver cuáles son los elementos que conforman o que determinan la obra lírica de diferentes tiempos. Aplica lo mismo que en la novela, es decir, tenemos el término contexto. El contexto es todo aquello que rodea a la obra, que hace que sea de cierta manera, que sea escrita de cierta manera o que siga cierta corriente o cierta época literaria. ¿Ok? El primer término que vamos a ver es el contexto de producción, que es todo aquello que rodea a mi obra, como por ejemplo aspectos históricos, culturales, la biografía, es decir, todo aquello que interviene en el autor para que su obra sea de cierta manera, que se produzca de cierta manera. Ese es el contexto de producción, mientras que el contexto de recepción es todo aquello que rodea al lector para que él reciba la obra de cierta manera. Es decir, el contexto de producción se pudo haber dado a lo mejor en Grecia en el siglo III a.C., pero tú lo leíste en tu contexto de recepción hasta el año 2020, ahorita en México, por ejemplo. Ese es mi contexto de recepción. Entonces, obviamente el mensaje que se transmitió aquí es diferente al que se va a recibir, porque recuerda que la poesía, además, igual que toda la literatura, depende del receptor para poder interpretar la obra. Es decir, como tiene múltiples significados, esto interviene para que el lector en su contexto de recepción lo perciba de diferente manera. ¿Ok? Y después tenemos el contexto social, que es el conjunto de circunstancias políticas, sociales, económicas que intervienen para que la obra se desarrolle de esa manera. Es decir, el escritor, el autor, tuvo que haber vivido bajo cierto régimen político, social, que intervino para que su obra se creara así. Después tenemos la corriente literaria o época literaria, es decir, qué estaba ocurriendo en la literatura en esa época, qué estaba leyendo el autor en ese momento, o qué se estaba produciendo, qué tipo de literatura era lo que la gente estaba leyendo en ese momento. Esa es la época literaria, es todas esas características que se comparten en ese tiempo, en esa época literaria específica. Por ejemplo, los escritores usualmente toman cierta corriente literaria, cierta época literaria, y todos de repente empiezan a escribir de cierta manera. Entonces todos se van para ese lado. Eso es la época literaria, es todo lo que el autor decide, cómo decide escribir su obra según lo que se está leyendo en ese momento. Bueno, y la época literaria o las corrientes literarias que vamos a ver en este bloque son las que corresponden a nuestro país, a México. Después de la época del modernismo, surgieron en México diferentes corrientes literarias que determinaron la época en la que se vivió. Entre ellas tenemos 4 principales corrientes, que algunas todavía se siguen leyendo, muchas hasta ahorita. La primera, estamos hablando de la lírica, la primera es la poesía prehispánica. La poesía prehispánica es aquella que se escribió antes de la llegada de los españoles. ¿Okay? Antes de la llegada, recuerden que se escribía en náhuatl, porque era la lengua que se hablaba, en náhuatl. Se escribió en náhuatl y el principal creador es Nezahualcóyotl. ¿Okay? El que más escribió en esa época fue Nezahualcóyotl. Viene ahí en su libro un poema precioso de Nezahualcóyotl, donde tú te puedes dar cuenta que a pesar de que no habían sido conquistados, de alguna manera civilizados, aún así ellos tenían la capacidad de pensar, de razonar, de cuestionarse su existencia. Entonces es muy interesante ver ese poema de Nezahualcóyotl. Después tenemos la poesía del virreinato. En la poesía del virreinato ya habían llegado los españoles. Entonces en esta poesía se ve muy marcado el mestizaje que se hizo para empezar del español, de quitar el náhuatl y empezar a hablar en español y escribir en español. La principal escritora de esta época es Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Se acuerdan que les decía que de hecho hoy, justo cuando estoy grabando este video, se cumplen 300 y algo de años de su nacimiento? Obviamente ella ya está muerta, pero es un natalicio, ¿no? Pero bueno, ese fue un pequeño paréntesis. Ella fue la 10ª musa, se le nombró así por la importancia que tuvo en la literatura y en la poesía hispanoamericana.
¿ok? Después sigue la poesía del siglo XIX. La poesía del siglo XIX abarca el romanticismo y el modernismo. Aquí se hablaba todo el tema era puro amor, todo era como muy romántico, muy idealizado. Aquí es donde se empieza a innovar o a intervenir más la métrica, la rima, de repente empiezan a surgir más hallazgos simbólicos, como por ejemplo las imágenes mentales, la metáfora. Entonces son muy propias de esta época. Después tenemos la poesía del siglo XX. La poesía del siglo XX marca las vanguardias, que ya las habíamos visto también en la novela, que era todo este grupo de personas que usaban la literatura como una forma de expresión y de rebeldía de alguna manera, de expresar lo que sentían y cómo se rebelaban ante eso. Los principales de esta época, bueno, son muchísimos, vienen ahí en su libro, pero los que a lo mejor pueden conocer un poco más son, por ejemplo, Octavio Paz y Rosario Castellanos. Son de los más conocidos y todavía se siguen leyendo muchísimo actualmente. Entonces, hasta aquí llega nuestro tema de elementos que conforman o que determinan a la poesía. ¿Ok? Espero que te haya quedado claro y nos estamos viendo en el próximo video. Si tienes alguna duda, puedes mandarme un inbox a profesora Carmina Gómez. Muchas gracias.